Hace algunos días estábamos platicando con algunos amigos de que hay frutas mexicanas que se venden muy bien en todo el mundo. Son muy codiciadas y hasta cotizadas, por supuesto, como el melón, la sandía, el plátano, el mango, el aguacate, por supuesto. En fin, muchísimas. Y es que el territorio que hoy ocupa México es y ha sido por siempre muy abundante y muy rico en recursos naturales. Ha sido importante y ha sido estratégico para que algunos países se hayan podido convertir en potencias en el mundo. Muchos autores coinciden en que por tres cuestiones principalmente. Ya les dije, los recursos naturales casi inagotables, su ubicación geográfica en el mundo y la calidad de su mano de obra. Son tres cuestiones que lo hacen y lo han hecho de vital importancia y estratégicos para que algunos países hayan llegado a mantenerse y a ser potencias económicas en el mundo. ¿No me creen? Les platico una anécdota. Estábamos en 1900 y en este año en Europa se comenzaba a vivir una fricción entre dos países que estaban luchando por la supremacía económica. Inglaterra, que ya era la potencia económica del mundo, y con un país que venía resurgiendo y creciendo peligrosamente rápido, Alemania, que tenía 25, 30 años de haberse unificado como un país y ya venía demostrando que podía ser potencia económica en el mundo con muchísima facilidad. Estos dos países se estaban preparando para lo que podía ser un levantamiento armado, una guerra de grandes magnitudes, como lo fue la Primera Guerra Mundial. Dentro de esa preparación, pues empiezan a fabricar uniformes, armas, vehículos, aviones, buques, barcos, y principalmente cambian los motores de sus buques y de sus barcos de vapor. Los podemos ver en ese tiempo, ¿se acuerdan la película de Titanic? Todo era vapor. Pues ellos ya los habían modificado a combustión, vehículos y motores que ya utilizaban petróleo. El detalle principal era que ni Alemania ni Inglaterra tenían petróleo. ¿Saben quién sí tenía? Y bastante. Exacto, México. Esto lo sabía muy bien, todo esto lo sabía muy bien el presidente de Estados Unidos, William Howard Taft. Y acompáñenme al corcho para explicarles con las imágenes y los conozcamos y podamos saber bien cómo México se incluye en toda esta preparación y guerra mundial. William Howard Taft en 1908 le manda un telegrama a Porfirio Díaz con memes y todo. Hey, necesitamos platicar, veámonos. Se ven en Ciudad Juárez, Chihuahua y en El Paso, Texas, en la primera ocasión en la historia en la que el presidente de México se conferencia con el presidente de Estados Unidos. La primera vez en la historia. Entre muchas cosas le pide Howard Taft a Porfirio Díaz, le dice, déjale de comprar armas a Alemania y véndele todo tu petróleo a las empresas norteamericanas. Porfirio Díaz se negó, diplomáticamente se negó, le dijo, no vas a venir tú a decirme a mí qué vamos a hacer aquí. Entonces se da cuenta William Howard Taft que es aliado de Winston Churchill, el primer lord del almirantazgo inglés, y entonces deciden apoyar al personaje más popular, a un personaje a modo, pues había estudiado y tenía muchísimos amigos en Estados Unidos, a Francisco I. Madero. Le dan muchísimas armas norteamericanas, le dan muchísimo recurso para que se levanten armas el 20 de noviembre de 1910. En 1911, Porfirio Díaz renuncia, se da cuenta que la guerra no es contra Madero, es contra Inglaterra y contra Estados Unidos, y decide renunciar a la presidencia de la República y decirle a Madero, ahí te dejo el tigre. ¿Y saben qué? Jamás lo volvimos a ver en México. Madero toma la presidencia, pero no estaba dando los resultados que Estados Unidos estaba planeando. Y con la ayuda del embajador norteamericano, un personaje que se llamaba Henry Lane Wilson, nefasto para nuestro país, por eso ni su foto puse, le ayuda a Huerta para que asesinen a Madero. Y Huerta queda en la presidencia, pero después se dan cuenta que Huerta ya tiene comunicación con Guillermo II, el emperador alemán, también para negociar algo del petróleo. Y es cuando sucede un incidente medio ridículo en Tampico. Búsquenlo en Google, el incidente de Tampico. Y es que como Estados Unidos se da cuenta de que no tiene todavía la certeza del petróleo, pues con
un enfrentamiento muy ridículo que tuvieron unos marinos gringos en Tampico. Pues el presidente decide mandar 100 buques al Golfo de México para amenazar a México, ¿no? Pero la verdad es que están protegiendo el petróleo. Eso sucede siendo presidente Victoriano Huerta. Como saben que tiene comunicación también con Alemania, pues ayudan a Venustiano Carranza para que Huerta se salga. Venustiano Carranza, sí, por supuesto que es flexible con los gringos, y también en ese momento Guillermo II, mediante los embajadores, le manda un telegrama a Venustiano Carranza, el famosísimo telegrama Zimmerman, en el que le decía: hey, declárale la guerra a Estados Unidos, y si nosotros ganamos, te vamos a regresar Texas, Nuevo México y Arizona. California se lo vamos a dar a los japoneses. ¿Cómo la ves? Obviamente, antes de que Carranza pudiera abrir el telegrama, ya los gringos le decían: ni se te ocurra, ni se te ocurra moverlo. Lo que sí modificó Carranza es en la Constitución. En el artículo 27 incluye que toda la riqueza del subsuelo, o sea el petróleo, va a ser propiedad de la nación. No como en Estados Unidos, que si tú compras un terreno y hay petróleo, el petróleo es tuyo. Aquí en México no. Eso fue visión de Carranza. Por lo que cuentan que pues William Howard Taft se molestó y lo deja de apoyar y lo manda a matar a manos de Obregón, ¿no? Antes de eso también Francisco Villa, que tenía a un alemán de apellido Sommerfield en sus filas en la División del Norte. Este Sommerfield lo induce a Pancho Villa para que asesine soldados gringos y para que invada Columbus, Nuevo México, con la idea de que Estados Unidos provocarlos para que le declararan la guerra a México, y así Estados Unidos no se metiera en el pleito de Europa. Pero no se logró, tampoco, nunca. Los tratos ya después fueron con Álvaro Obregón, quien dice: ¿saben qué? Yo no puedo cambiar la Constitución, pero ¿sabes qué? Voy a hacer de cuenta que no existe y no le voy a hacer caso. Ese es en resumen lo que dicen los tratados de Bucareli, y el petróleo siguió fluyendo para las empresas norteamericanas. La Primera Guerra Mundial termina en 1918, la Revolución hasta 1921, ¿sí? Liderada por todos estos señores. En 1938, a 2 años de que comience la Segunda Guerra Mundial, sucede algo muy parecido, pero se los platico después. Así que México, muy importante por sus recursos para las decisiones que se han tomado en el mundo. Mi nombre es Jorge Gómez. Evoluciona tus ideas.